Damaso Domingo García Sánchez, conocido por la fanaticada dominicana como Damasito García, fue uno de los mejores intermedistas en la primera mitad de los años 80, pero su temperamento y las lesiones hicieron que su carrera se viniera abajo de manera precipitada después de la temporada de 1986. Oriundo de Moca, República Dominicana, García nació el 7 de febrero de 1955. Durante su niñez, se distinguió en el plano académico y deportivo. Damasito García, no obstante, no practicaba mucho el béisbol, sino fútbol, sobre todo porque le tenía un miedo indecible a la bola. Cuando yo tenía 7 años, jugaba pelota los sábados, pero le tenía mucho miedo a la pelota y pensaba que si me pegaban, no podía jugar fútbol el domingo, dijo García. Sus padres se preocuparon de tenerlo siempre activo en los estudios y en ese deporte. De niño jugó fútbol en el Centro Juvenil Don Bosco y conforme fue creciendo fue desarrollando su liderazgo. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra le otorgó una beca para jugar fútbol y a la vez Damasito García aprovechó para estudiar ingeniería química. Por ese tiempo, Damasito también dirigía la selección nacional de fútbol de su natal Moca. Por entonces, lo tenían como uno de los mejores futbolistas de todo el país. Por eso cuando empezaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, cuya sede fue Santo Domingo, Damasito García no solo fue convocado para conformar el equipo, sino que fue nombrado capitán por sus dotes de líder. En el primer partido, contra Bermudas, Damasito García anotó el primer gol del equipo a los 38 minutos, pero República Dominicana cayó 3-2. Seguían con vida después de derrotar a las Bahamas 2-0 en San Cristóbal, pero los dominicanos perdieron contra México 1-0 tras un golazo de José Luis Caballero, quedando de esta manera eliminados. Damasito García se inició en la pelota fortuitamente, pues en su pueblo natal lo pusieron a jugar el campo corto porque faltaba un pelotero. Él aceptó y llamó la atención de un cazatalentos. De buenas a primeras, sin haberse formado en el deporte, el legendario scout Epifanio Guerrero lo firmó para los Yankees de Nueva York en marzo de 1975. Damasito aceptó el reto y desertó de la universidad. Ese mismo año jugó segunda base en Oneonta Clase A de los Yankees y lució muy bien en todas las categorías ofensivas, pero su guante dejó mucho que desear, pues cometió 17 errores en tan solo 50 partidos. Su dirigente era el ex antesalista Mike Ferraro, quien lo ayudó bastante a mejorar su juego defensivo. Cuando trabajábamos, cada vez que cometía un error yo le decía, se acabó la pelota para ti, de vuelta al fútbol, y Damasito se enojaba conmigo, pero eso hacía que se enfrascara más en acelerar su aprendizaje. Creo que luego solo cometió 4 errores el resto de la campaña y llegó a ser un excelente fildeador, dijo Ferraro. De hecho, Damasito García dice que la transición fue difícil, pues él estaba de pronto jugando la intermedia a nivel profesional sin saber parar, sin saber realizar un doble play, sin saber batear, pero tuvo la suerte de encontrarse en su camino a Ferraro, quien tuvo mucha paciencia mientras le enseñaba los fundamentos del juego. El joven Damasito García aprendió rápidamente y se convirtió en un excelente pelotero en las menores, pero los Yankees de Nueva York contaban con los servicios de Willie Randolph. En 1978, en Tacoma AAA, Damasito García pegó 18 dobles, 6 triples y remolcó 57 carreras. Además, se robó 22 bases. Aprovechando una lesión de Catfish Hunter y una molestia en la rodilla de Willie Randolph, los Yankees subieron a Damasito a la gran carpa y este hizo su debut el 24 de junio como reemplazo defensivo en la segunda base. Al otro día, Damasito García comenzó contra los Tigres de Detroit, defendiendo la intermedia y noveno en la alineación. Y pegó su primer hit en las mayores, un sencillo contra el derecho Steve Baker. Damasito García terminó el partido bateando de 4-2 con 2 sencillos y anotó 3 de las 4 carreras del equipo,
que ganó 4-2. Pero en julio, Damasito García fue devuelto a las menores y allí se quedó durante la temporada de 1979. Los Yankees lo llamaron en septiembre, pero resultaba obvio que con la presencia de Willie Randolph no había cabida en el equipo para Damasito García. Pero había dos hombres que sí le estaban dando seguimiento al desarrollo de Damasito García: Pat Gillick y Epifanio Guerrero. Ambos fueron responsables de la firma de García. Gillick era el director de las menores de los Yankees y Guerrero uno de sus mejores scouts. Ahora, ambos trabajaban para el equipo de expansión, los Azulejos de Toronto. Gillick era el gerente general. En el invierno de 1979, los Azulejos hicieron un cambio con los Yankees de Nueva York para adquirir a Damasito García, un jugador al que nadie realmente conocía, y sin embargo, en 1980 le fue concedida la responsabilidad de defender la segunda base en el equipo grande. El resto es historia. Desde ese mismo año, Damasito García se estableció como uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga y uno de los intermedistas más sólidos y confiables, a pesar de su juventud. Batió para .278 con 30 dobles, 7 triples, 4 jonrones, 46 remolcadas y se robó 13 bases. En cuanto a la defensa, pues terminó el año con un impresionante porcentaje de fildeo de .980. Quedó entre los top 10 en varias categorías defensivas para los intermedistas. Tercero en la liga con 471 asistencias, segundo en la liga en doble play con 112 y cometió 16 errores, 3 menos que Willie Randolph. Una línea estadística realmente impresionante si la ponemos en contexto. Conectó el primer cuadrangular de su carrera el 10 de mayo, abriendo el segundo inning contra el derecho Rick Lanford de los Atléticos de Oakland. En ese partido, que los azulejos perdieron 4-3 gracias a un cuadrangular de Antonio Armas, Damasito García se la lució. Batió de 4-3 con un doble, un triple y un jonrón, y además remolcó 2 carreras. Por entonces, ya los lanzadores conocían muy bien de la capacidad ofensiva del jovencito García. Something that is Damaso, Dave Collins on deck behind him, trapped down in a hole, and will not get through, but we don't play on Roy Smalley, and Garcia gets a base hit. I think that play that is very evident of what I was talking about, their defensive, their range. A lot of teams are doing that now, changing their rhythm. There he goes. There goes Garcia. Throw takes a bounce. He's got his first stolen base of the year. He stole 54 last year. Slap to the right side, and Damaso Garcia shows good range in throwing him out. A changeup that was high in the strike zone, but even at that, Salazar was slightly fooled, tried to go the opposite way. Garcia, one of the second basemen, who because of his loping, his length. De hecho, su segundo cuadrangular se lo conectó al legendario lanzador Ferguson Jenkins el día 15 de junio. Y 5 días más tarde, en partido celebrado en Arlington Stadium, el inmortal Jenkins quiso intimidar a García. Su primer lanzamiento pasó zumbando por detrás del entonces novato Damasito García. El segundo lanzamiento se lo tiró adentro y García tuvo que alejarse abruptamente. El tercer lanzamiento se la pegó en el brazo izquierdo. No se la quería pegar, dijo Jenkins después del partido. Solo quería despegarlo un poco del plato. La cuestión es que ya todos conocían quién era Damasito García y se empezó a ganar el respeto de la liga. Pero en 1981, Damasito García tuvo muy mala campaña debido, en parte, a una serie de lesiones que lo mantuvieron lejos del terreno en una temporada ya reducida por la huelga laboral. Antes de que empezara la temporada, Damasito García tuvo problemas con la directiva del equipo por asuntos de su salario. Se enojó tanto que pidió que lo cambiaran, pero Pat Gillick no lo escuchó. En 1982,
los Azulejos de Toronto contrataron al dirigente Bobby Cox y este puso a Damasito García de primer bate en la alineación. Damasito García no solo aceptó el reto, sino que regresó en forma, pues tuvo acaso su mejor campaña ofensiva. Terminó el año con un promedio de bateo de 310, con 32 dobles, 3 triples, 5 cuadrangulares, 42 remolcadas y se robó 54 bases. Ese año obtuvo el bate de plata y recibió votos para el MVP de la liga. En 1983, Damasito García volvió a batear sobre 307 y se estafó 31 bases. Pero por alguna razón seguía el disgusto y los rumores de ser transferido a otro equipo no se disipaban del todo. Damasito García siguió teniendo temporadas sólidas en la segunda base. En 1984 conectó 32 dobles y se robó 46 bases. Su equipo ganó 89 juegos y quedó segundo en su división. Damasito García fue escogido a su primer juego de estrellas y agotó un turno contra Mario Melvin Soto. En 1985 fue seleccionado para su segundo juego de estrellas consecutivo. So we saw Nolan Ryan almost bury Henderson and Winfield, and this one right over the head of Damaso Garcia. Trying to get that ball inside, it was right at the helmet, and down he goes out of the way. That time. Ground ball to the hole, and that's the way the good hitters answer back. It was the curveball, and you could see Garcia. He'll stop the show when he comes up, and there goes the runner. Swung on and missed. Pena to Sandberg, and the ball gets away, rolling back to the mound. Reardon picks it up. He throws to Wallach, and they got him. What a freak play! Looked like Sandberg was handcuffed. The ball may have hit the heel because it came forward. Ese año Damasito García ayudó a su equipo a llegar a la primera postemporada en su historia. Eso sí, cayeron en una memorable serie contra los Reales de Kansas City en 7 juegos, donde Damasito García, no obstante, pegó 7 imparables, 4 dobles y 1 empujada. Tanto Damasito García como su equipo estaban en ascenso, pero Bobby Cox, después de haber ganado el dirigente del año en 1985, aceptó un mejor empleo con los Bravos de Atlanta, gerente general. Por lo mismo, los Azulejos de Toronto contrataron a un nuevo dirigente, Jimmy Williams. Esto, entre otras cosas, significó el principio del fin para Damasito García. En los entrenamientos de primavera, Williams anunció que Lloyd Mosby sería su primer bate en la alineación y que García batearía noveno. La noticia enfureció a Damasito García. Empezó la temporada en un slump y tuvo varios altercados en el equipo. El 14 de mayo, buscando disipar la tensión, Jimmy Williams lo puso de primer bate contra los Atléticos de Oakland. El resultado, Damasito García batió de 4-0 con un ponche y cometió un costoso error que produjo 2 carreras sucias. Su equipo perdió el partido 9-4. Pero aquí no termina el asunto. Al finalizar el juego, Damasito García fue al clubhouse, se quitó el uniforme y la gorra, los amontonó en la ducha, los roció con líquido inflamable y los prendió en fuego. Jimmy Williams, enfurecido, lo insultó frente a sus compañeros de equipo. Yo estaba frustrado conmigo mismo, dijo García, frustrado con la forma en que estoy jugando. Pero esa acción trascendió y Damasito García se convirtió en el blanco de los periodistas deportivos e incluso de sus propios fanáticos. Una vez regresaron a Toronto, cuando vino al bate, la fanaticada eruptó en un prolongado abucheo. A pesar de eso, Damasito García se repuso del slump y empezó a rendir más, pero los problemas fuera del terreno se siguieron sumando. En una, se la fue a la trompada con el gigantesco compañero Cliff Johnson por un desacuerdo en la práctica de bateo.
y después de que fueron separados, Damasito García volvió afuera y peleó de nuevo contra Johnson. Durante el transcurso de la temporada, discutió acaloradamente con varios de sus compañeros en el dugout, incluyendo con Jesse Barfield. Enojado con la prensa, dijo que no volvería a hablarles del béisbol, que quizás de política. Con todo ese circo fuera y dentro del terreno, el equipo completo, naturalmente, se vino abajo. Creo que todos nos enojamos cuando se fue Bobby Cox. Pensábamos que él estaría con nosotros por muchos años. Me consta que a Damo le encantaba jugar para Bobby Cox, dijo Buck Martínez. Damasito García terminó la campaña bateando para .281, nada mal si tomamos en cuenta el prolongado slump en que estuvo metido desde el inicio de la temporada, pero algo se había roto y no había forma de enmendarlo. Por ello, Damasito García fue cambiado para los Bravos de Atlanta, y fue precisamente Bobby Cox quien adquirió a dos de sus favoritos, Damasito García y Luis Leal, a cambio del relevista Greg McCurdy. Para su mala suerte, no obstante, Damasito García perdió toda la temporada de 1987 con una lesión en la rodilla. Cuando llegó la temporada de 1988, ya Damasito García parecía haber perdido la chispa que lo caracterizaba. El 7 de mayo, los Bravos lo dejaron libre. Realmente pensaba que Damasito podía ayudarnos aquí en Atlanta. No sé lo que pasó, pero en algún lugar Damo perdió el interés de jugar pelota, dijo Bobby Cox. Los Dodgers lo firmaron, pero no jugó arriba. En 1989 fue firmado nuevamente por los Expos de Montreal. Con ellos vio acción en 80 partidos. Después de la temporada quedó agente libre y firmó con los Yankees, pero no pudo jugar por las lesiones y optó por retirarse. 2 años más tarde, en 1991, Damasito García fue diagnosticado con un tumor maligno en el cerebro. En 1992, después de una intervención quirúrgica y el tratamiento, durante el proceso de recuperación, Damasito García regresó a Toronto a lanzar el primer lanzamiento en el primer juego de los playoffs contra los Atléticos de Oakland. Ese año, sus Azulejos de Toronto ganaron la Serie Mundial. Varios de sus ex compañeros y entrenadores lo visitaban en su país, incluyendo al mismo gerente general Pat Gillick. Cuando visité la República Dominicana fui a saludarlo. No creo que haya quedado algún rencor entre él y el equipo. Damo era una excelente persona de sólidos valores, dijo Gillick. Damasito García murió el 15 de abril del año 2020 a los 63 años de edad. En sus 11 años en las mayores, llegó a estar en la cúspide de la liga como intermedista. Demostró ser un atleta a carta cabal, un fiero competidor que puso en despliegue todas sus herramientas para trascender en la MLB jugando al más alto nivel. En cuanto a la Liga Invernal Dominicana, Damasito militó con los gloriosos Tigres del Licey. Yo aún recuerdo cuando en un partido en contra de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, Damasito García se tiró hacia la izquierda para agarrar una línea durísima, robándole un hit al bateador. Yo era apenas un niño y aún recuerdo con nitidez la euforia de los fanáticos y el rostro compungido de mi padre, un devoto fanático escogidista. Domingo Pichardo Peña, presidente de los Tigres del Licey, dijo lo siguiente sobre Damasito García: los inmortales siempre vivirán en nuestra memoria, aunque su cuerpo parte, su legado de grandeza se queda entre nosotros. Esa es la mejor forma de recordar a Damasito García, un jugador histórico.